Hoy trataremos el tema de la intervención humanitaria en el caso de Kosovo. A lo largo del siglo XX, Kosovo se ha visto envuelto tanto en violencias como en tensiones entre serbios y la población de origen albanés. Es por esto que para erradicar estas violencias y para hacer frente a las mismas, el Estado y las autoridades de Belgrado deciden por medio del uso de la fuerza quitar esa autoridad y esa autonomía que poseía Kosovo desde 1974. Sin embargo, el Consejo de Seguridad le otorga a Kosovo una autonomía administrativa. No obstante, el uso excesivo e indiscriminado por parte de Yugoslavia generó un sinfín de víctimas y de refugiados, por lo que el Consejo de Seguridad estableció que podía tratarse de una catástrofe humanitaria, para lo cual mediante una resolución estableció que se estaba afectando la paz y la seguridad del mismo. Por otro lado, se dice que no vulnera la Carta de las Naciones Unidas esta intervención humanitaria debido a que está por encima de la protección del individuo sobre cualquier interés político, por lo que el Consejo de Seguridad no puede trabar la autorización para la intervención humanitaria cuando se trata de un caso como el de Kosovo, en el que la intervención humanitaria era necesaria para que no se vulneraran más los derechos de las personas y de los refugiados que se encontraban en el. Lo que les venía comentando mi compañera Valentina, debemos aclarar que los ultimátumos que dio la OTAN y todos los ataques aéreos que los Estados miembros de esta organización realizaron se consideró como una contradicción con los compromisos que ellos adquirieron en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué se estableció esto? Porque en el artículo 2, apartado 4, se establece que los estados están en la obligación de abstenerse en sus relaciones internacionales. Es decir, que ellos deben de abstenerse de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza. Sin embargo, sobre esta regla hay dos, digamos que excepciones. La primera es el artículo 51 de esta misma carta, en la que se establece el derecho inminente a la legítima defensa, ya sea individual o colectiva, siempre cuando se dé un ataque armado frente a un miembro de alguna de la Organización de las Naciones Unidas. Además, está el artículo 42, que él prevé, digamos, como una segunda excepción, y es la del Consejo de Seguridad. Es la función que ejerce este Consejo de Seguridad, que él puede recurrir a la fuerza o algún otro recurso para mantener o restablecer la paz. La intervención a Kosovo dio, digamos que una gran interrogante que aún en la actualidad se sigue, digamos que desarrollando, y es si esa intervención se realizó dentro de un marco legal o no. Pues bien, en 1999 Yugoslavia demandó a Bélgica ante la Corte Internacional de Justicia, y esta sostuvo que la intervención que realizó la OTAN en Kosovo nunca violó un derecho internacional, ni en particular el artículo 2, apartado 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Y se dijo que estos argumentos, pues digamos que hoy también se sostienen, es que la intervención humanitaria es real y digamos que se dan dentro de un marco legal de la ONU. Digamos que esta posición sostiene o se sostiene en cuanto a la carta establece que, bueno, los miembros de las organizaciones en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a una amenaza o al uso de la fuerza. Y en realidad esta norma o este artículo en general no está prohibiendo la violación de la soberanía por motivos humanitarios. Pues decimos que este artículo 2, apartado 4, no establece una prohibición general contra el uso de la fuerza entre estados, sino una fuerza para atacar interiormente y militarmente a un estado. Sino, digamos que establecen varios puntos. Uno de ellos es la integridad territorial. Decimos que esta integridad territorial se tiene o se entiende un ataque que tenga por fin que apoderarse parte del territorio de un país, es que un estado quiera ir a apoderarse del territorio de un país. Una guerra humanitaria pues no quedaría prohibida por la carta, porque ello lo que pretende es proteger a esa población civil que está oprimida. Más allá pues digamos de cualquier atenuante o de cualquier razón que se esté brindando, se tiene que determinar en términos jurídicos. La Corte digamos que ha favorecido la aplicación de la ley por sobre cualquier excepción, porque podría afirmarse que, al menos en la teoría, pues la intervención humanitaria no está autorizada y no puede ser considerada en estos momentos como una regla válida en el derecho internacional.
Ya para concluir con todo lo que dijeron mis compañeras, nosotras consideramos tomar una posición favorable respecto del uso de la fuerza en estos casos de intervención humanitaria. Para nosotros lo que sucedió en Kosovo sí es válido, puesto que es necesario y es el método más eficaz en estos casos para actuar de una manera inmediata y respetar y proteger a la población civil y como tal los derechos humanos de las personas que están habitando, en este caso en Kosovo. Quedarse esperando una resolución o una respuesta directa del Consejo de Seguridad después de tantos incumplimientos por parte del Estado resulta un poco ineficaz y quizás un poco lento, y va a ser tardío para tomar medidas en el momento que se necesitan. Nosotros además como grupo lo que hicimos fue identificar 7 puntos o pues aspectos positivos para los cuales sí debe ser válida la intervención. Y pues el primero es lo que ya mencioné, la protección directa de los derechos humanos. Consideramos que este es el método más eficaz y quizás más rápido para tomar una reacción y poder proteger los derechos humanos. El segundo es respecto de la población civil. Respecto de esta, pues es súper importante cuidarla y proteger a la población civil, tanto y los bienes civiles como tal, distinguirlos de los objetivos militares. Entonces, mediante este se dio una protección más rápida y fue una forma de garantizar a la población civil su seguridad. El tercero es el armamento. Con este se disminuye quizás el uso de armamentos, puesto que se da la intervención como tal, pero en su momento se acaba y se evita que haya un conflicto posterior. Simplemente sale la intervención y se llega a proteger y a hacer una, pues, más o menos una regulación en este estado. El cuarto es el reconocimiento del derecho internacional humanitario, tanto por los grupos armados como los estados interventores, el estado que es intervenido y los demás actores que estén, pues, sean parte de este conflicto. Consideramos que todos respetan y tienen en cuenta que esta intervención se da bajo los principios y tienen que respetar todo lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario. En quinto lugar, también tiene que ver con el derecho internacional humanitario, es que siempre es aplicado, o sea, no se puede desligarse de este. Sigue la acción de ayuda humanitaria en estos casos. Al poder hacer la intervención, si en el estado que es intervenido llegan a haber casos de hambruna o alguna otra dificultad, pues los estados que están interviniendo pueden prestar una ayuda humanitaria, lo cual es muy bueno. Y el último es respecto de la Corte Penal Internacional. Al hacer la intervención se puede hacer una mayor facilidad al reconocimiento de quienes fueron los que violentaron los derechos humanos y llevarlos ante la Corte Penal. Entonces, pues por todos estos motivos, consideramos que sí es el medio correcto y sí debería ser una excepción para el uso de la fuerza poder, pues, poder hacer intervenciones humanitarias en otros estados.